¿Qué tipster me recomiendas? Esta es una de las preguntas que más he recibido desde que creé el canal y es normal. Hoy en día hay miles y miles de personas ofreciendo sus servicios como tipster en internet y además haciéndolo en decenas de plataformas y webs diferentes. Y por si fuera poco, no nos podemos olvidar de los vendehumos, que los más experimentados ya los identificamos rápido, pero para los que llevan menos tiempo son un verdadero lastre. En definitiva, encontrar a un tipster que cumpla nuestros requisitos y que además tengamos la certeza de que es fiable es una tarea cada vez más complicada. O al menos así era hasta hace poco, ya que desde hace unos meses existe una plataforma totalmente gratuita que te va a ayudar a solucionar estos y otros problemas. Su nombre es TipsterCheck y en este vídeo te quiero hablar sobre ella. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Como te decía, hoy te quiero hablar sobre algo súper interesante y que creo que puede cambiar el sector de las apuestas deportivas y más en concreto el de los tipsters tal y como lo conocemos a día de hoy. Su nombre, como te he dicho, es TipsterCheck y es una plataforma de reseñas donde puedes leer opiniones y experiencias que otros apostadores han puesto a tipsters que ya han seguido o que están siguiendo para que así pues puedas tomar mejores decisiones a la hora de elegir qué tipster seguir. Su objetivo es aportar transparencia a la comunidad y convertirse en un lugar donde apostadores como tú y como yo puedan acudir para encontrar tipsters y leer información y opiniones que te permitan elegir mejores tipsters para ti y evitar seguir a tipsters vendehumos. Esta plataforma la vas a poder utilizar principalmente para dos cosas. Una, para encontrar más información sobre algún tipster que ya conoces y dos, para descubrir nuevos tipsters que aún no conoces, ya que, como te enseñaré en un momento, la plataforma incluye la posibilidad de filtrar tipsters por país, deporte, idioma y si tiene estadísticas o no verificadas. Y esta segunda utilidad es increíble, ya que te permite encontrar el tipster que estás buscando mirando únicamente en este sitio, en esta plataforma. Algo importante que debes tener en cuenta es que TipsterCheck es una aplicación que ya está disponible, que ya la puedes utilizar, pero que aún no está al 100% finalizada, ¿vale? Aún está en construcción. Actualmente hay más de 500 perfiles de tipsters disponibles, pero el objetivo es añadir a todos los tipsters que ofrecen sus servicios en Internet. Como podrás imaginar, esto no es tarea sencilla, ya que hay miles y miles y miles de servicios en Internet de tipsters. Así que si vas a buscar algún tipster y no lo encuentras, no te preocupes, simplemente lo que tienes que hacer es solicitar que lo añadan a través de la opción Proponer tipster, que en un momento te indicaré dónde puedes encontrarla dentro de la aplicación. Y una vez lo hagas, el tipster se añadirá pues pasados unos días. Como digo, el objetivo es tener un perfil para todos los tipsters que ofrecen algún servicio de tipsters en Internet, independientemente de si es recomendable seguirle o no. Es decir, cualquiera de nosotros puede poner un comentario positivo sobre un tipster, pero también un comentario negativo, ya que el objetivo al final es tener una idea global a través de muchas opiniones de diferentes apostadores para de esa forma tener mucho más claro el servicio que tendrás si lo contratas. Para que lo entiendas, te voy a poner una comparación que seguro que entenderás, ya que te lo voy a comparar con TripAdvisor. Ya sabéis, esta aplicación en la que podemos entrar y ver un montón de restaurantes y dentro de esos restaurantes opiniones y reseñas. Cuando tú vas a esta aplicación a buscar un restaurante, te encuentras opiniones y reseñas de todo tipo y al final es decisión tuya si te las crees o no y si vas a un restaurante o vas a otro. Pero el valor de la aplicación está en que recibes información de tu interés a través de las experiencias de otras personas que ya lo han probado. Pues en este caso es lo mismo. TipsterCheck no te va a decir a quién debes seguir, pero sí que te va a proporcionar mucha información valiosa para que puedas elegir mejor tu siguiente tipster. Es una herramienta que está principalmente enfocada a quien quiere encontrar un tipster, pero también te puede servir para darte a conocer si tú eres un tipster. Por ejemplo, si tienes estadísticas verificadas en alguna web como Blogabet y eres capaz de generar beneficio a largo plazo, pero te está costando darte a conocer, puedes solicitar que se te incluya y a partir de ahí tienes otra vía a través de la cual te pueden descubrir. Y por cierto, ya que lo he mencionado, si no sabes qué es Blogabet y quieres saber un poco más sobre cómo funciona esta web de tipsters, te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas un vídeo que grabé hace unos meses donde hablo de esta plataforma. Actualmente TipsterCheck tiene la página web en construcción y esperan tenerla lista entre el primer y segundo trimestre de 2023. Pero no te preocupes porque todo se puede hacer desde la aplicación, como te he dicho, una aplicación móvil que es muy fácil de utilizar y que está disponible tanto para Android como para iOS. Y dicho esto, ahora que ya sabes un poco más sobre TipsterCheck y ya debes tener una idea de qué es esta aplicación, vamos a pasar a ver cómo es la aplicación y te explico todo lo que puedes hacer con ella.
Bien, lo que estás viendo ahora mismo es la pantalla principal de la aplicación. Como ves, lo primero que te encuentras es el buscador donde, tal y como te indicaba antes, puedes escribir el nombre de cualquier tipster y acceder a su perfil. Ahora te enseñaré todo lo que incluye el perfil de un tipster, pero antes déjame que vuelva atrás para explicarte que en la pantalla principal, aparte del buscador, también tienes la opción de descubrir nuevos tipsters a través de estos tres menús donde puedes encontrar los tipsters ordenados por tendencia, que te muestra los tipsters ordenados por mejor valoración de la semana, populares, que te muestra los tipsters más buscados y comentados de los últimos 15 días, y todos los tipsters, donde simplemente te lista todos los tipsters que están en la plataforma. Como puedes ver, a la derecha de cada uno de estos menús podemos encontrar un botón que pone Ver más. Si accedemos, nos listará todos los tipsters ordenados, esta vez en vertical. Pero lo interesante de este menú lo tenemos arriba a la derecha, ya que como os explicaba antes, hay dos formas de utilizar la plataforma. Para buscar más información sobre un tipster que ya conocemos, algo que puedes hacer a través del buscador buscando el nombre de ese tipster, pero también te he comentado que puedes descubrir nuevos tipsters de tu interés y esto es lo que podrás hacer a través de estas tres líneas que ves en la esquina superior derecha. Si clicamos, como ves, se abre un menú donde puedes filtrar los tipsters por idioma. De momento la aplicación está para la comunidad hispana, aunque la idea es ir añadiendo tipsters ingleses o de otros países no hispanos. También permite filtrar por deporte para que te muestre únicamente los tipsters de ese deporte en el que estás interesado. Por país para que te muestre únicamente los tipsters de una cierta nacionalidad, y esto te servirá sobre todo para que filtres por tipsters que comparten tu misma zona horaria o similar, para que no te pille, por ejemplo, durmiendo cuando el tipster publica sus apuestas. Ahora mismo hay principalmente tipsters de España, pero poco a poco también se están añadiendo nuevos tipsters de otros países. Yo he estado investigando bastante y he visto que, entre otros, hay por ejemplo tipsters de Colombia, Perú, México o Argentina. Esta posibilidad de poder filtrar a la vez tipsters por país y por deporte es muy interesante, ya que hoy en día, como te decía, hay tanto tipster y tanta plataforma que se nos hace prácticamente imposible conocer todas las opciones que tenemos y encontrar exactamente lo que estamos buscando. Pero gracias a estos filtros podemos hacerlo fácilmente, de tal forma que si por ejemplo buscas a un tipster de un deporte y una nacionalidad concreta, no tienes la necesidad de ir a Google, abrirte todas las pestañas con las diferentes plataformas que conoces e ir buscando en cada una de ellas lo que tú necesitas, sino que simplemente vas a Tipsters Check, pones los filtros que necesitas de lo que estás buscando y cuando lo encuentras, entonces sí ya vas a la plataforma donde se ofrece ese tipster y lo contratas. Pero el tiempo que te ahorra y las posibilidades de descubrir nuevos tipsters que te ofrece gracias a estos filtros son de un valor enorme. Y para acabar con estos 4 filtros tenemos la opción de estadísticas, que te permite filtrar entre tipsters con estadísticas verificadas o sin verificar, que principalmente es para todos aquellos que simplemente queréis que os muestren tipsters que tienen estadísticas verificadas. Una vez tenemos todos los filtros como queremos, podemos clicar sobre filtrar y se nos mostrarán únicamente los tipsters que cumplen esos requisitos. Y si entramos en el perfil de un tipster podemos ver lo siguiente. Arriba del todo, la imagen del tipster junto con su nombre, el deporte en el que pronostica y su nacionalidad. Un poco más abajo vemos representado con estrellas la valoración media de las reseñas que tiene ese tipster, junto con un menú que muestra las valoraciones totales y también la valoración media de diferentes características como la seguibilidad o la transparencia. Este menú a día de hoy no está finalizado, pero muy pronto estará listo y mostrará más información acerca del tipster. Un poco más abajo tenemos una sección que se llama Acerca del tipster, a la cual podemos acceder y encontrar una descripción del tipster, preguntas frecuentes en algunos casos y también en algunos casos podéis encontrar enlaces directos a sus servicios o redes sociales. Por último, si volvemos hacia atrás, podemos ir bajando y leyendo todas las reseñas y opiniones que han escrito sobre ese tipster. Si te fijas, encima de cada foto del perfil de los que han opinado sobre ese tipster podemos ver un número. Ese número sería la cantidad de reseñas totales que ha hecho esa persona en toda la plataforma. Y si clicas encima de ese número, se te abrirán las reseñas de ese usuario. Además, si clicas en el botón de la gráfica que hay justo a la derecha de la valoración de una reseña, se nos abrirá un menú indicando todos los detalles de esa reseña. Para escribir una reseña, lo único que tienes que hacer es ir a la esquina superior derecha y clicar sobre el icono del lápiz y se te abrirá una nueva pestaña con todos los datos que tienes que introducir para poder publicar tu reseña. Lo primero será indicar las estrellas que le das al tipster de un máximo de 5. Un poco más abajo hay un primer recuadro donde tienes que escribir la reseña en sí, todo lo que quieras explicar sobre tu experiencia con ese tipster en un máximo de 1000 caracteres. Y luego un segundo recuadro donde tendrías que añadir un título para esa reseña. Y ya a partir de aquí tienes que indicar si la reseña es para el servicio free, el premium o para ambos,
Valorar la seguibilidad del tipster, indicar cómo han sido las limitaciones siguiendo los pics de ese tipster, valorar la transparencia, el nivel de conocimiento y por último, indicar el tiempo que has estado siguiendo a ese tipster. Y para acabar con el tema de las reseñas, dos últimos detalles. Primero, indicarte que cada persona solo puede añadir una reseña por tipster. Eso sí, la puede editar en cualquier momento. Y segundo, los tipsters pueden responder a las reseñas, y esto sirve para que también ellos puedan exponer sus argumentos si así lo ven necesario. Por último, si volvemos al menú principal y clicamos sobre la esquina superior izquierda, se nos abre un menú lateral donde podemos encontrar más opciones, entre las que se encuentran el proponer tipster, que os decía antes, a través del cual pues podrás proponer un nuevo tipster que aún no esté en la plataforma, o un botón de Telegram que nos envía directamente hacia el canal de Telegram del proyecto, al que te invito a entrar para estar atento a todas las novedades. TipsterCheck también tiene un canal de Telegram de apuestas donde algunos tipsters de calidad comparten pronósticos de manera gratuita. Este último te lo dejaré aquí abajo en la descripción por si estás interesado. Y hasta aquí el vídeo. Por mi parte solamente añadir que si te ha gustado me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, compártele el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.